noches, que el Señor nos siga bendiciendo en esta calurosa pero hermosa tarde-noche. Y lo estamos disfrutando porque es el tiempo que coincidimos para venir a alabar y bendecir el nombre de Dios. Y hoy Doña Alba ha hecho presentar un cuadro especial en la tarde de los domingos, el Día del Señor, cuando le rendimos culto a Él. Y Cristian y Eliana, bueno, matrimonio joven, presentando al Señor su segunda hija, y podíamos cambiar, gracias, los nombres de los papás, pero se siguen presentando conforme a las costumbres, a la escritura, y no, pienso en el desafío, como bien decía la pastora, de los papás en este tiempo, en esta sociedad tan convulsionada, de ir mostrándole el camino para que después, por propia decisión, pueda llegar a tener ese encuentro perfecto con nuestro Señor Jesucristo. Y es conmovedor porque en medio de la sociedad que tristemente cada día da un pasito más para alejarse de Dios, el Señor sigue obrando en corazones y hay papás que deciden vivir conforme a la voluntad de Dios, a lo que el Señor nos enseña, y presentan sus hijos al Señor. Y lo que parece una formalidad, quizá desde nuestro punto de vista humano, por supuesto que no lo es, yo digo que es tan fundamental el saber que para el Señor no es un protocolo, no es un acto que se repite, sino que toma nota. Y saben, había una costumbre dentro del pueblo judío que era el hecho de orar, no solo por las criaturas, pero imponiendo las manos, y eso era después de la oración, como diciendo, es propiedad de Dios, ahora es otra la cuestión. Y en el cielo quedó registrado que en este 11 de febrero los papás han presentado a Alba y el Señor tomó nota. Y es responsabilidad de todos nosotros como iglesia de apoyarlos en oración, en este caso a Cristian y Eliana y a cada papá y a cada mamá, todos realmente fortificándonos, ayudándonos para que la voluntad de Dios, el propósito de Dios sea cumplido en la vida de cada criatura en medio nuestro. Y el tema entonces no podía ser otro, y sé que Marcelo está sentado, no se va a desmayar, pero le puse título al sermón. Y el título de lo que le voy a hablar es Promesa cumplida. Y quiero compartir un pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo no dijo una sola palabra, pero creó una expectativa muy, pero muy grande. Y fue el centro no solo de la atención, sino del cumplimiento de muchas otras palabras que habían quedado registradas allí en el Antiguo Testamento. Y quiero hablarle en particular de un hombre. Y creo que como iglesia podemos encontrar algunas enseñanzas donde podemos decir que, bueno, yo quiero tomarlo como modelo, como ejemplo. Yo también quiero parecerme a este hombre. Les leo y va a aparecer en la lectura, allí en Lucas capítulo 2, también es la presentación del Señor cuando José y María lo llevan al templo para presentarlo. Y está en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, a partir del verso 21.
Y dice así la Escritura: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. La presentación de Jesús, por eso decía, el Señor no dijo una sola palabra, pero estaba todo ahí, se centraba en él. Y aparece en este relato Simeón. Y la primera cosa que le invito a que reflexionemos es que Simeón no tenía el nombre en la exclusividad. ¿Sabe cuántos Simeones habría en aquel tiempo en Israel? Pero en la palabra quedó registrado este Simeón. Y desde el cielo el Señor estaba mirando a ese Simeón y conocía su corazón. Y yo digo, y Señor, vos sos el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que nos dejó en su palabra y que dice cosas tan grandilocuentes como que aún nuestros cabellos están contados. Pero me sigo maravillando y disfrutando que Él es un Dios personal, que Él conoce el corazón de cada uno, y podemos decir de cada uno de los que componemos San Andrés. Y es tan, no sé qué le pasa a usted, pero si no se conmueve, yo le invito a que a la mañana, a lo mejor es porque con mi esposa estamos envejeciendo, entonces le estamos dando más, o disfrutamos de cosas que antes por ahí molestaban. Por ejemplo, estamos tomando en el patio mate tempranito y uno mira el cielo y a veces aparecen unas nubes tan bellamente pintadas. Y atrás hay una palmera grande y por ahí hay un concierto de loros que vienen. Y cuando uno es joven, los loros hacen tanto ruido y despierta y no quiere dormir. Y cuando uno somos grandes, decir, Señor, ¿qué charla estarán haciendo? Y uno comienza a disfrutarlo. Pero pensar que ese Dios, el único, el todopoderoso, el que hizo a toda esa belleza, me conoce, lo conoce y conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Yo le diría, hermanos, si no lo conmueve un poquito, pellizquese para que esté contento, porque Dios cada día está pensando y está mirándolo a usted. Y este Simeón entonces era el que estaba mirando, porque dejó mucha información. Pero antes de eso, quisiera, porque dice, cumplidos los 8 días, y después aparece que lo llevaron
al templo para presentarle. Una cosa es la circuncisión al 8º día, pero después tenía que pasar un proceso que llevaba unos 33 días, más o menos se redondeaba en 40 días, y era el periodo de la purificación de la mamá o de los padres. Entonces estaban listos, aptos para ir al templo. Y el judío cumplía con un rito que la mamá y el bebé tenían que pararse en una puerta del templo, era la puerta de Nicanor, y ahí era purificada, la rociaban con sangre, cuestión de la ley, del pasado. Y después de eso era purificado y podían entrar al templo y ya eran recibidos la mamá y el bebé. No estaban tenidos en cuenta hasta ese momento. Entonces, ellos cuando dicen, y lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, era darle la bienvenida también al bebé, que iba a ser parte para poder reunirse en el templo. Y sabemos, y es un dato en este tiempo tan económico, en donde los valores se tergiversan, ya no es lo que somos, sino es lo que tenemos. Parece que los valores cambiaron. Y él nos da un dato importante, yo sé que la mayoría de ustedes lo sabe, pero ellos fueron, José y María, con un par de tórtolas o 2 palominos, y eso nos marca la condición económica en la cual es nuestro Señor Jesús en el hogar donde nació. Porque si hubiesen sido ricos, a los ricos en aquel tiempo se les pedía que llevaran un cordero. Sabemos por la ofrenda que eran o pobres o de clase media. Datos que nos aporta en esto de la presentación del niño Jesús. Y lo estoy diciendo y remarcando el niño Jesús porque hay una inmensa cantidad de seres humanos que tienen ese enamoramiento con el niñito Jesús. Y es conmovedor. Y es en el pensamiento, o veíamos a Alba, qué buenos pulmones, como decía Ilma, pero también tenemos que comparar esa palabra cuando nos dicen Filipenses que no escatimó, no tuvo en cuenta el hecho de ser semejante a Dios, porque Él se humilló a sí mismo. Y siendo semejante a Dios, tomó forma de hombre. O sea, lo que para la sociedad de este tiempo, el niñito Jesús, si lo pensamos desde el punto de vista del cielo, el Dios, el Todopoderoso, el que vivía en la gloria, estaba humillado en el cuerpo de un ser humano. Pero bueno, acá estaba. Y retomando ¿por qué hago hincapié en Simeón? Porque de Simeón se dicen cosas tan lindas y tenía, entonces podemos decir que era un hombre con buen testimonio y conocidos por ese buen testimonio, porque la Escritura nos dice, por ejemplo, que era varón justo. Y lo podemos decir muy rápido, pero usted sabe lo que significa decir de un hombre, de una mujer que es justo, que es justa. Tiene una implicancia muy, pero muy grande. Y Simeón lo era. También nos dice la Escritura que era piadoso, condición que todos nosotros los cristianos tenemos que realmente rebosar de tener piedad, porque hay una sociedad que el diablo las tiene realmente destrozándola y necesitamos con el de afuera, sobre todo, tener esa piedad y que esa piedad nos mueva a que en nuestras oraciones privadas estemos diciendo, Señor, que esas personas, que aquel vecino, que aquel compañero de trabajo, yo te ruego por su salvación. Aunque vengan pensamientos que digan, es imposible, ese
No, nosotros tengamos esa piedad y en la piedad demostrémosla intercediendo por las almas que aún tienen peligro de irse al infierno. Simeón era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y esa palabra esperaba, lo podemos decir, era un hombre con esperanza. No era sencillo en aquellos tiempos mantener la esperanza. Y yo casi puedo escuchar el pensamiento de ustedes diciendo, hoy tampoco, y yo estoy de acuerdo, porque sabemos que este mundo bajo la potestad de quien está y la realidad nos golpea y confronta con nuestra esperanza, con la Escritura, con lo que realmente proclamamos, con lo que realmente estamos predicando. Y pasan los días, y es esperanza contra esperanza. La cosa parece que no cambia. Pero Simeón se mantuvo y él esperaba la consolación de Israel. Era un hombre con esperanza. Y dije que era difícil porque en esta etapa habían pasado muchos años desde Malaquías, en donde el diálogo entre el cielo y la tierra aparentemente se había cortado. Pero era un hombre grande, pero él no dejó que la realidad fuera menoscabando su esperanza. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo le está yendo, hermano, hermana, con la realidad de este tiempo? ¿Cómo está su esperanza? Esa esperanza que al leer las Escrituras y el Señor nos dice que Él nos guarda, que Él nos bendice, que Él nos provee, que Él está con nosotros siempre. ¿Esa esperanza está fuerte? ¿Esa esperanza está viva? ¿O usted va notando que quizá la realidad le está quitando brillo? En el caso de Simeón, se mantuvo firme en esa esperanza y él esperaba la consolación de Israel. ¿Y sabe qué? En Malaquías, se los voy a leer, y yo digo, seguramente Simeón habrá leído ese pasaje de Malaquías y se alentaba. Y dice Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Sabe lo que implica? Me da la impresión que Simeón, cada vez que iba al templo, él iba con esa esperanza, porque él tenía una promesa de parte de Dios. Porque en el verso 26 le dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Qué palabra le había dado el Espíritu Santo? Casi una locura. Un hombre que iba a ver con sus propios ojos al Salvador del mundo. Pero Simeón lo creyó y me hace pensar un poquito en Abraham, que se fortaleció en esperanza. Y él iría al templo, miraría, se volvía a su casa. Hoy no fue. Iría, y así pasaron los días y los años, y esa esperanza la mantuvo viva. Y yo creo que es tan necesario, hermanos, en este tiempo, en el cual cuando salimos de aquí del templo y los que van a trabajar, los que van a su actividad,
los que toman el colectivo, el tren o van manejando, van por la autopista y ven cómo se vive. Y la verdad que, humanamente hablando, la duda, el desánimo, van tallando esa esperanza. Porque decís, Señor, ¿vos vas a venir a buscarnos? Señor, ¿cómo va a ser? Porque esto está parece definido, tan decididamente como que el control no lo tenés vos, Señor, sino que el control está por otro lado. Pero Simeón, él se mantuvo firme en lo que creyó de todo su corazón que Dios le había dicho. Y nosotros tenemos en las Escrituras muchas cosas que el Señor nos dice muy, pero muy personalmente, muy íntimamente. De ahí que casi no pierdo oportunidad y de los que venimos y compartimos la palabra lo hacemos, hermanos, es urgente que día a día meditemos en las Escrituras para que esa esperanza sea fortalecida por lo que el Señor nos diga cada día. Porque la realidad que está manejada por las tinieblas va a ir haciendo que merme esa esperanza, que se debilite esa esperanza. Tengamos cuidado, Iglesia de San Andrés. Tenemos el remedio, pero tenemos que estar atentos y ser muy entendidos para meditar y rogarle al Señor que nos revele su palabra para fortalecer realmente nuestra vida espiritual. Aquí estaba Simeón, este hombre justo y piadoso, y este hombre que tenía esperanza. Pero en el verso 26, como les comentaba, él había tenido una revelación por el Espíritu Santo y decía que no iba a partir de esta tierra sin ver al Salvador. ¿Sabe qué glorioso que es? Porque tenemos una voluntad general de parte de Dios y lo podemos leer en las Escrituras, pero el Señor tiene por esa bendita costumbre traer palabra a nivel personal a nuestras vidas. Y yo veo que muchas veces tenemos palabras que las leemos a nivel general, pero falta eso que Dios me está diciendo a mí en forma muy íntima, muy personal. O a lo mejor no hay costumbre de creer que en este tiempo Dios nos habla y nos direcciona, que Dios nos dice y cuando Dios dice, uno queda. Les pregunto, ¿cómo le está yendo su vida? ¿Tiene una palabra que Dios le ha dado a usted y que la tiene guardada en su corazón? Yo estoy diciendo, Dios quiere entregarnos a sus hijos en este siglo XXI también, como lo hacía con Simeón, una palabra donde nos está diciendo, hijo, hija, este es mi propósito, esto es para vos. Y hay veces que la podemos contar y hay veces que como Simeón tenemos que guardarla en el corazón y esperar los tiempos de Dios. Pero podría redondear el pensamiento diciendo, hace nuestra vida cristiana más rica, más hermosa, porque uno anda por la vida diciendo, mi Señor me dijo esto, y yo lo tengo guardado en mi corazón. Y a veces no lo contamos a nadie, pero Dios sigue hablando y sigue dando palabras en lo personal en este tiempo. Es un detalle a no descuidar, Iglesia de Cristo, porque a veces corremos el riesgo de masificarnos. Repito siempre lo mismo, el Señor no es Dios de masas, es Dios personal. ¿Qué palabra el Señor le ha dado o le está dando en este tiempo? Simeón tenía la suya. Él sabía que no iba a ver la muerte de su cuerpo, que no iba a irse de este mundo sin ver al ungido del Señor. Y es glorioso porque fue realmente entregado por el Espíritu Santo. O sea, él tuvo esa convicción de que era palabra de Dios para su vida. Y llegó el día. Y dice el verso 27 que vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
Mire lo que hizo Simeón. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los gentiles, luz para la revelación a los gentiles y gloria del pueblo Israel. Simeón, él tomó en los brazos y bendijo al niño Jesús. ¿Qué habrá sentido ese hombre? Hoy la esperanza ya, como la mariposa, dejó de ser para tener alas. Ahora era una realidad. Él estaba teniendo en sus brazos. Y fíjense que si uno lo mira en forma negativa, podría haber dicho: me voy a morir, porque Dios me dijo que después que pase esto, la muerte iba a estar cerca. Estaba chocho, estaba esplendoroso. Ahora sus ojos estaban viendo. Y saben, Simeón hizo dos cosas que son tan importantes. Conocemos, y especialmente cuando llega la época de Navidad, hacemos hincapié que en los hoteles de aquel tiempo no había lugar y que nuestro Señor tuvo que terminar, María pariéndolo en un pesebre y envuelto en pañales, acostado sobre la paja que era para los animalitos. Ahí comenzó su existencia humana nuestro Señor. Y uno se moviliza. Pero Simeón lo tomó en sus brazos y le dio la bienvenida. Le hizo todos los honores. Le estaba diciendo: sos bienvenido, te estaba esperando. Y parece un dato sin importancia, pero la realidad es que Simeón, podemos decir, se dio el gusto y bendijo a Dios. Y fíjense dónde estaba basada su esperanza. Después que le dice: Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y yo creo que en esta tarde calurosa, casi insoportable, nosotros tenemos que reafirmar en nuestro corazón. Y si por ahí está un poco desanimado, si por ahí pasan los días y parece que la palabra del Señor no se está cumpliendo en nuestra vida, miremos a Simeón, que esperó tanto tiempo, y lo primero que le dice en su oración y en su agradecimiento: despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, lo que me habías dicho. Entonces podemos resumir y decir: Dios siempre cumple con su palabra. Dios siempre cumple con su palabra. Y por eso estamos hoy sufriendo el calor en este templo, porque somos testimonio cada uno de los que estamos aquí en diferentes experiencias, que Dios siempre cumple con su palabra. Entonces, hermanos, es aliento, como me gusta decir, en cucharada de dulce de leche, en cucharada sopera. Es aliento este pasaje, es aliento la vida de este hombre que estuvo en el lugar exacto y se encontró y pudo que lo que la promesa se convirtió en realidad. Él tenía en brazos, pero no tenía en brazos al bebé. Él vio en Jesús al Salvador. Yo me pregunto y miro el rostro, los conozco, algunos que no, pero si en esta noche no tiene la certeza, la seguridad de que Jesucristo es el Salvador de su vida, si usted no tiene paz, si esta noche Dios lo llamara y tendría que morir, ¿a dónde va a tener su destino eterno? Entonces es tiempo de, como hizo Simeón, de ver en Jesucristo no al bebé, sino al Salvador del mundo.
Y qué glorioso que es cuando podemos nosotros no decir Jesucristo es el Salvador del mundo y que lo es, sino que Jesucristo es mi Salvador. Y así, Simeón nos dejó testimonio de que valió la pena ser un varón justo, ser un varón piadoso, ser un hombre que tenía esperanza y esperanza en Dios. Podíamos redondear diciendo, vale la pena creerle a Dios, vale la pena esperar en las promesas de Dios, conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Hace calor, hermanos, y yo les veo, pueden ser dos razones, o los estoy aburriendo o el calor los está batiendo, pero estamos, y con esto termino, viendo las maravillas que el Señor hizo aún sin decir una sola palabra. Hablaron otros por Él, y la palabra escrita nos habla también a nosotros en esta tarde. ¿Cómo estamos entonces viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Estamos ciertos que Jesucristo es nuestro, es mi Salvador? Seamos fuertes, alentémonos los unos a los otros, porque tenemos que alentar, porque la presentaron hoy, a Alba, porque usted me tiene que alentar a mí, porque yo lo tengo que alentar a usted, porque el Señor siempre cumple con su palabra. Padre amado, gracias. Gracias porque estás aquí en medio nuestro, en ese secreto tan sublime, tan santo. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sos vos, amado Espíritu Santo, el que fortaleces nuestra esperanza de día en día. Y, Señor, te ruego por cada uno de los que están aquí presentes. Vos conocés, oh Dios, cuál es el transitar en este tiempo. ¿Cómo está su esperanza en vos? ¿Cómo está su esperanza conforme a tus promesas? Yo ruego fortaleza para tu pueblo. Y, Señor, como hiciste en la vida de Simeón, que un día lo sorprendiste y él pudo decir, Señor, gracias, porque cumpliste. Y yo lo puedo disfrutar. No conozco el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, qué es lo que pasa, qué están esperando, pero yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que realmente traigas pronta respuesta, para que con alegría, como lo hizo Simeón, también puedan ver y disfrutar de tu amor, de tu misericordia, de que sos Dios, que no avergonzás, sino que nos honrás, porque lo que nos dijiste vos lo cumplís. Bendito tú eres, Señor. Gracias por esta calurosa tarde. Gracias, Señor, porque hemos disfrutado de estar en tu presencia como pueblo tuyo. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.